Lo escuché por primera vez mientras lavaba mis botas en el río, arrodillado sobre una piedra cubierta de musgo resbaladizo, con los dedos entumecidos por la corriente turbia y marrón que serpenteaba entre las raíces retorcidas como si ocultaran secretos antiguos, cuando el sonido emergió del fondo del cauce con gravedad tan cargada de presencia que me detuve en seco, el corazón se me paró y el agua goteaba de mis manos como si cada gota cargara un presagio de que algo se había movido en las. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Entrañas del Yasuní. Habíamos llegado 2 días antes, después de horas interminables en una canoa estrecha impulsada por un motor, dejando atrás todo rastro de civilización y adentrándonos en un verde tan denso que parecía tragarse la luz, engullir el sonido y aplastar la voluntad. Yo era el único extranjero en el grupo, un herpetólogo español, becado por una universidad que jamás pisaría aquel infierno, obsesionado con encontrar una supuesta nueva especie de rana arbórea de colores iridiscentes, mencionada por algunos nativos en registros dispersos, pero jamás documentada, y que, en mi arrogancia, creía poder atrapar con mis frascos, mis notas y mis fotos, sin saber que la selva no se deja diseccionar sin cobrar su precio. Munku, el guía Shuar que lideraba la expedición, era un hombre seco, de rostro marcado por cicatrices, y que parecía ver más allá del follaje. Viajaba con su sobrino, un joven alto y delgado, inquieto pero obediente, que cargaba las mochilas sin quejarse, y con nosotros iba también un biólogo local, de nombre Damián, que había traído consigo una vieja cámara de mano con la que pretendía documentar la expedición, convencido de que lograría captar algo que justificara el esfuerzo, la inversión y las picaduras de insectos que nos tatuaban la piel cada noche. Dormíamos en hamacas colgadas entre árboles de corteza rugosa, bajo mosquiteros, rodeados por una humedad tan densa que el sudor no se evaporaba, sino que se quedaba adherido como una segunda piel, y por un zumbido constante que no era solo de insectos sino también de hojas que se movían, de crujidos que venían desde lo alto y lo profundo, de murmullos lejanos que no eran humanos, pero tampoco del todo animales. La primera señal de que algo no iba bien la encontramos la mañana del tercer día, cuando al seguir el cauce del río Tiputini hallamos una orilla cubierta de peces sin vida, docenas de cuerpos hinchados, algunos aún palpitando débilmente, con los ojos reventados y las branquias abiertas como si hubieran intentado gritar antes de estallar, descompuestos por dentro pero intactos por fuera, dejándolos como bolsas vacías, y recuerdo mirar a Munku en busca de una explicación, pero él solo se agachó. Tomó uno de los cuerpos entre los dedos y lo arrojó de nuevo al agua con una expresión indescifrable, para luego pronunciar una frase que me dejó helado por la forma en que la dijo, con la certeza de quien sabe que ya es demasiado tarde. Aquí no deberíamos estar, murmuró, sin mirarnos, como si hablara con la selva. Esa noche el calor era tan opresivo que sentía como una losa en el pecho, y la oscuridad era absoluta, interrumpida solo por el parpadeo errático de nuestras linternas frontales que proyectaban sombras grotescas en las hojas. Todo estaba cubierto por una capa de neblina, y los sonidos de la selva eran más agudos, más cercanos, más insistentes, como si la misma naturaleza estuviera esperando. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Recuerdo haberme despertado sobresaltado por un ruido, un golpeteo leve que no supe identificar. Me senté en la hamaca, escuchando atentamente y la linterna lista, pero no vi nada. Solo sombras que se movían y el zumbido espeso de la noche. Entonces miré hacia la hamaca del sobrino del guía, colgaba vacía, aún balanceándose, como si acabara de levantarse de ella, pero no había pasos, ni gritos, ni rastro alguno en la tierra húmeda que rodeaba el campamento, solo la hamaca moviéndose con lentitud, y su ausencia me erizó la piel, porque uno no desaparece así, no sin dejar ni una pisada, ni una tela rota, ni un sonido, a menos que algo se lo llevara sin hacer ruido. Munku no dijo una sola palabra tras la desaparición de su sobrino, no gritó, no preguntó, no buscó, simplemente se acercó al árbol más cercano y ató con firmeza una cuerda sucia en la que colgaban dientes pequeños, amarillentos y desiguales, como si cada uno guardara un recuerdo, un pacto o una advertencia, y luego, dejó de hablar nuestro idioma. Al amanecer reanudamos la marcha río abajo, impulsados por la necesidad de no quedarnos en un sitio donde alguien había desaparecido sin dejar huellas, y aunque nadie lo dijo en voz alta, sabíamos que si nos deteníamos, si lo analizábamos, terminaríamos inmóviles, atrapados por la misma fuerza que había arrastrado al joven, así que caminamos, con las botas llenas de barro,
con los mosquitos devorándonos el cuello, y con la certeza de que algo nos seguía, algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, latiendo en la selva, como si cada hoja que se movía lo hiciera para ocultar su paso, como si cada sonido estuviera tapando su respiración. A poco más de 1 kilómetro, cuando el sol comenzaba a filtrar su luz amarilla a través del dosel, encontramos una orilla que no era como las demás, una franja de tierra removida, húmeda, como arada por una maquinaria que hubiese removido el barro desde dentro hacia afuera. No había ramas caídas ni señales de arrastre humano, sino surcos profundos, curvos, asimétricos, que convergían en un centro oscuro donde el barro no se asentaba, donde el agua giraba formando un remolino pequeño que parecía. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Más un diafragma que un remanso, como si el lodo mismo se expandiera y contrajera con vida propia. Me acerqué hasta la orilla sin pensar, como hipnotizado por aquel movimiento, y entonces lo vi, no con claridad, una silueta negra y afilada rompió la superficie del río por un instante. No hubo salpicadura, ni onda, ni chapoteo, solo una forma que emergió cortando el agua desde abajo hacia arriba, una línea de oscuridad que recordaba la espina dorsal de un pez gigantesco, aunque la forma era más fluida, más precisa, como si tuviera control absoluto de sus movimientos, como si la gravedad no la afectara, como si estuviera hecha para deslizarse entre los elementos, invisible y letal, y lo más estremecedor no fue su tamaño, ni su forma, sino el silencio con que se mostró, la ausencia de cualquier sonido que acompañara su aparición, porque en ese segundo, todo quedó en silencio. El guía, que estaba a unos pasos detrás de mí, murmuró algo que no entendí de inmediato, pero que luego se grabó en mi memoria como un sello ardiente. Musubu, lo dijo sin emoción, sin sorpresa, como quien sabe que el enemigo no es nuevo, sino antiguo, paciente, recurrente, y que volverá una y otra vez a reclamar lo suyo. Esa noche acampamos más lejos del cauce, sobre una elevación cubierta de raíces retorcidas, convencidos de que la amenaza venía por el agua. El aire se había vuelto más denso, como si la atmósfera nos envolviera para retenernos, para ralentizar nuestros movimientos. Fue entonces cuando Damián revisó su cámara, para verificar si había captado alguna especie de ave o reptil en los bordes del agua, pero vimos algo que nos dejó helados, porque en una de las tomas nocturnas, apenas perceptible entre la niebla que flotaba sobre el río como un velo, una figura alargada y de textura rugosa cruzaba la pantalla deslizándose como una sombra con volumen, sin ojos visibles, sin aletas, sin extremidades definidas, solo una masa ondulante con una hilera de protuberancias afiladas que relucían como dientes expuestos, y aunque la imagen era breve, su impacto fue absoluto, porque no cabía en ningún patrón conocido. A la mañana siguiente, lo perdimos a él. No hubo gritos, ni carreras, ni lucha, solo un chapoteo, una sacudida rápida y luego el silencio más absoluto que jamás he experimentado, porque incluso la selva se apagó durante unos segundos, y cuando me acerqué al agua, con la linterna temblando en mi mano y el pecho oprimido por un miedo, vi una burbuja surgir justo en el centro del río, una sola, perfecta, estallando con un sonido viscoso, seguida de un ojo, redondo, enorme, negro como la boca de un pozo, que emergió a la superficie sin romperla del todo, observándome desde la profundidad, sin moverse, sin parpadear, con una quietud que decía más que cualquier movimiento, porque no era el ojo de un depredador que caza por necesidad, sino el de una criatura que observa, que selecciona, que decide cuándo y a quién toma. Corrí como un loco bajo lianas, ramas quebradas y sombras inestables, sin dirección fija, sin pausa, solo huía, como si la selva ya no fuera un escenario sino un enemigo. El guía me alcanzó o quizás fue él quien me esperó, no lo sé, solo recuerdo verlo salir de entre los árboles como una aparición, cojeando, sucio, cubierto de barro hasta la cintura, con la mirada vacía, y con la pierna derecha desgarrada en la parte baja por una mordida imposible de clasificar. Se acercó sin hablar, sin quejarse, como si el dolor fuera irrelevante frente a lo que acababa de ver o entender, y me entregó una hoja de cuaderno doblada en 4, húmeda y temblorosa entre sus dedos ennegrecidos, y entonces habló, con una voz que no era la suya, o que ya no era la misma, ronca, baja, como si le costara decir cada palabra. Si logras salir, di que el Musubu sigue vivo, di que no lo olviden. Y luego cayó de rodillas, lo cargué en la espalda durante lo que pareció una eternidad, resbalando entre raíces húmedas, tropezando con troncos podridos, sintiendo el peso de su cuerpo y la presión en mi pecho,
como si al llevarlo intentara compensar todo lo que no habíamos profanado al adentrarnos en una zona que nunca fue nuestra, que nunca nos quiso allí. Llegamos a un claro apenas visible por la bruma, un espacio donde la tierra parecía más firme, menos anegada, pero fue un engaño, una ilusión cruel, porque al dar el tercer paso hacia el centro, el suelo cedió, sin crujido, sin agrietamiento, simplemente se abrió y entonces entendí que no era una caída, no era un accidente, era una trampa diseñada por una criatura que no cazaba por impulso, sino con estrategia, y sentí como el barro se convertía en una lengua viscosa que nos envolvía, que nos arrastraba hacia abajo con una fuerza descomunal pero silenciosa, sin violencia, con lentitud y luché, pataleé, arañé raíces que no ofrecían resistencia, todo mientras el cuerpo de Munku se hundía junto al mío, cada vez más frío. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No sé cómo logré soltarme, no encuentro una explicación lógica, solo sé que mis manos encontraron una rama firme, que mi espalda resbaló hacia un costado, que algo me soltó o me dejó ir, quizás porque yo no era lo que quería, o porque ya me había marcado para algo peor, pero recuerdo el tacto de aquello en el fondo, una masa que no tenía huesos, que se movía como carne líquida, que se enroscaba en mi pierna como una serpiente, y que trató de envolverme como una anaconda hecha de barro, de músculos blandos, de hambre húmeda, y el asco, el miedo, el pavor que sentí no venía solo del contacto, sino de la certeza de que aquella cosa me estaba probando, midiendo, evaluando, como si decidiera si valía la pena engullirme o no. Desperté enredado entre raíces, 3 kilómetros río abajo, cubierto de hojas y barro, con la garganta seca, con la piel enrojecida por el sol y los ojos llenos de costras de sal, sin saber cuánto tiempo había pasado, sin poder recordar cómo había llegado allí, solo con la certeza de que estaba vivo, o de que al menos me habían dejado salir. La hoja seguía en mi bolsillo, húmeda, casi deshecha, pero el dibujo en su interior se mantenía, una figura hecha a tinta con trazo tembloroso, el cuerpo de un pez monstruoso, con la piel colgante, con dientes humanos en varias hileras, con manos en lugar de aletas, alargadas, huesudas. Nadie creyó mi historia, dijeron que fue el dengue, que deliré por la fiebre, que la deshidratación me llevó al borde de la psicosis, que el aislamiento y el trauma me hicieron inventar un monstruo para no asumir la pérdida de mis compañeros, y acepté esa explicación durante un tiempo, me aferré a ella como a un salvavidas, porque lo contrario implicaba aceptar que en los ríos del Yasuní, bajo el lodo, en los remolinos que nunca se detienen, habita una criatura que no pertenece a este tiempo, a este mundo, una criatura que nos observa desde abajo, que sabe esperar, que sabe elegir. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la ducha, cuando el agua cae tibia sobre mi espalda, cuando el grifo gotea en medio del silencio nocturno, juro que lo escucho otra vez, ese rugido grave, húmedo y espeso, que viene de un lugar más profundo, más enterrado, más antiguo, como si el lodo de la selva aún me buscara, como si aún no hubiera terminado conmigo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.